revelaciones y explicaciones de hombres, vanas y engañosas, o de Dios para edificación de su iglesia. Revelaciones de hombres o de Dios. Daniel 2, 27 al 30. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Daniel dice de Jehová el Señor: Él da la sabiduría, que es Yeshua el Mesías, a los sabios, y la ciencia divina, perfecta, a los entendidos. Él revela, muestra, da a luz la verdad, que es Yeshua. Él revela, descubre, manifiesta lo profundo y lo escondido. Conoce, sabe lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz, Yeshua. El rey habló a Daniel y dijo: verdaderamente el Dios de ustedes es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Jeremías 33:6. Así dice Jehová: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré, manifestaré la abundancia de mi paz y de verdad. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele, diga claramente, descubra su secreto, su consejo deliberado o plan ya preparado a sus siervos los profetas. Mateo 2:12. Los sabios, que llaman magos, al entrar en la casa de José, vieron al niño Yeshua con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo los tesoros,
le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo advertidos por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. José se levantó y tomó al niño Yeshua y a su madre María y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero advertido por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Lucas 2:32. A Simeón le había sido revelado por el Espíritu Santo que vería al Salvador, y así fue. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: han visto mis ojos tu salvación, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Mateo 11, 25 al 27. En aquel tiempo, respondiendo Yeshua, ya adulto, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios de la sabiduría humana y de los entendidos intelectuales, y las revelaste, descubriste, mostraste a los niños, a los que son como niñitos, humildes, de mente sencilla y confiados en ti. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y a aquel al quien el Hijo lo quiera revelar. Gálatas 1, 15 al 17. Pablo escribe a la iglesia: cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, le agradó revelar a su Hijo en mí para que yo evangelizara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles, mensajeros enviados antes que yo. El Evangelio anunciado por mí no es según revelación de hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que proclamo entre los gentiles. Efesios 3, 2 al 5.
según el plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio divino que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto podrán entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los hombres, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Y al único y sabio Dios, que puede confirmarlos según mi evangelio, que es eterno, el de Él, y la proclamación de Jesucristo, según la revelación del misterio divino que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha revelado a todas las naciones para que obedezcan a la fe en Dios mediante Yeshua el Mesías, sea gloria mediante Jesucristo por siempre. Amén. Hermanos, no les servirá de nada que yo los visite y les hable en lenguas extrañas, en vez de hablarle de lo que Dios nos revela o del conocimiento de la verdad o algún mensaje profético o alguna enseñanza. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando se reúnen, cuando cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación? Hágase todo para edificación. En Filipenses 3, 14 al 16, Pablo escribe a la iglesia: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, completos, maduros en Cristo, esto mismo pensemos, con una nueva mente en Cristo. Y si otra cosa piensan o entienden por el Espíritu, esto también les revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos un mismo canon, una misma manera perfecta de vivir en el Espíritu por fe, pensando una misma cosa. Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló, descubrió, develó los misterios de su sabiduría a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre?
sino el espíritu del hombre que está en él, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, hablando estas cosas sin emplear palabras que provienen de humana sabiduría. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar, interpretar apropiadamente, comparar y relacionar verdades, realidades espirituales. No ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Explicaciones de hombres o de Dios. Toda revelación de Dios se explica solamente con otra revelación de Él. Es muy humano dar ligera y superficialmente explicaciones propias a lo que Dios dice y hace, yendo más allá de lo que escrito está. Romanos 11:33. Qué profundas son las riquezas de Dios y su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar sus decisiones, ni llegar a comprender sus caminos. Génesis 41, 24 y 25. Faraón dijo a José que en su sueño de las espigas y las vacas, las flacas se devoraban a las gordas, y se lo contó a los adivinos de Egipto, pero no hubo quien se lo pudiera explicar. José le explicó al faraón: Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Deuteronomio 1:5. Al otro lado del Jordán, en la tierra de Moab, Moisés comenzó a explicar esta Torá, que es el libro de instrucciones que da Dios a su pueblo. Nehemías 8, 5, 8 y 9. Abrió pues Esdras el libro de la Torá ante los ojos de todo el pueblo, y cuando lo abrió, el pueblo entero estuvo atento y leían claramente en el libro de la Torá de Dios, y los levitas leían en voz alta este libro y explicaban su sentido, interpretando según la Torá
de modo que entendieran la lectura. Y como todo el pueblo lloraba al oír las instrucciones de la Torá, tanto el gobernador Nehemías como el maestro y sacerdote Esdras y los levitas que explicaban la Torá al pueblo, dijeron a todos que no se pusieran tristes ni lloraran, porque aquel día estaba dedicado a Jehová su Dios. En Ezequiel 37, 17 y siguientes, Jehová le dice a Ezequiel: juntarás las varas unas con las otras, para que sean una en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te hablen diciendo: ¿no nos explicarás qué querés decir con esto?, les dirás: así dice Jehová Dios, he aquí, tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido, los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra, y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel. Un solo rey será rey de todos ellos. Nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. Juan 16, 13 y 14. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta toda la verdad, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les explicará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y se lo explicará a ustedes. Hechos 8, 30, 31 y 35. Acudió Felipe el evangelista y le oyó al ministro de la reina de Etiopía que leía en voz alta al profeta Isaías. Le preguntó: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré entenderlo si alguien no me lo explica? El etíope eunuco rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Felipe, partiendo de este pasaje de Isaías, le anunció explicándole el evangelio de Yeshua. ¿Quién como el sabio? ¿Quién otro sabe explicar el sentido de una cosa de Dios? La sabiduría ilumina la cara del hombre y transfigura sus facciones duras y severas. Primera de Corintios 4:1 explica cuál es el ministerio de los enviados mensajeros de Dios. Así que, hermanos, considéronos a Apolos y a mí como simples servidores de Cristo,
a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Amén. Las predicaciones religiosas, los sermones humanos, las conferencias y la locución de estudios bíblicos contradicen las instrucciones sobre revelaciones y explicaciones dadas por Dios a su pueblo escogido.